¿qué tal? Bienvenidos a Contando la U. El día de hoy pues vamos a desarrollar un tema muy especial porque durante las últimas semanas se ha abierto un debate, un tema muy polémico a causa de declaraciones de dos periodistas de grandes medios de comunicación. Se trata de Néstor Morales de la cadena Blue Radio y de Mabel Lara del Canal 1, pues quienes argumentaban que que se puede más bien ejercer el periodismo sin estudiar la carrera de comunicación social como pregrado. Pues para hablar precisamente de este tema se encuentra con nosotros Cristian Daniel Cartagena, comunicador social, especialista en docencia investigativa universitaria, magíster también en estudios políticos, docente de la Universidad Católica Luis Amigó y gerente del canal Telemedellín. Cristian, bienvenido. Mateo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes. Así es, Cristian, un tema muy polémico que por estos días pues ha sido tendencia incluso en las redes sociales. Usted es docente y además gerente de un canal local. ¿Cuál es su percepción sobre este tema? ¿Coincide usted de pronto con las declaraciones que dio Néstor y Mabel o usted sí opina que se debe estudiar comunicación como pregrado? Bueno, precisamente Mateo, como hombre de medios, que ya llevo también más de 10 años en los medios de comunicación regionales, digamos que no gozo de esa fama afortunadamente que tienen ellos, y como gerente también de un canal de televisión, como docente que estoy ayudando a formar estudiantes, pero también como periodista que lo he sido, o sea, digamos que he estado en todos los ciclos, desde reportero, director, hasta gerente, o sea, tener la posibilidad de generar empleo, tener la posibilidad de exigirle a mis estudiantes para que se formen bien, para que no lleguen a sus empleos y los tengan que sacar. Yo lo que sí debo decir es que rechazo este tipo de afirmaciones. Obviamente las respeto, pero no las comparto, porque además me parece que es un poco una actitud egoísta en la que ellos están en la cumbre y entonces creen que es difícil que una persona pueda llegar allá y decirle de alguna manera a la gente no estudien comunicación social porque las condiciones no están buenas para ejercerlo, pues me parece a mí que de alguna manera es una actitud un poco egoísta porque ellos están están en la cumbre y es decirles, usted no lo pueden ver como yo sí lo hice. Entonces, antes ahí yo creo que el mensaje que hay que darle a los estudiantes, a las personas que se están formando es, luchen por sus sueños porque sí se pueden alcanzar. Miren, yo vengo de abajo, lo logré, en el caso de ellos, en el caso de muchas personas que hemos estado en medios de comunicación, y antes yo creo que lo que se debe hacer es un aporte. Eso sí, se puede hacer una crítica a la formación y decir más bien en qué están fallando de alguna manera algunas facultades y en qué se pueden enfocar para que formen bien a los estudiantes, porque de lo contrario sería como que los médicos le digan a los otros médicos o el gerente de una clínica, un médico especialista, un médico muy famoso, decirle a la gente no estudia medicina porque hay muchos médicos y hay muchos médicos que no están ganando bien, o que un administrador le diga no estudia administración porque hay muchos administradores y otros están manejando taxi, o que un abogado diga no estudien derecho porque hay muchos abogados y no hay cama para tanta gente. Yo creo que depende sobre todo de uno y antes lo que hay que hacer es motivar a la gente y decirle en qué se pueden esforzar para que funcione muy bien. Así es. Cristian, se presume que los periodistas deben tener conocimientos básicos en antropología, en sociología e incluso pues de manera popular también se dice que los comunicadores tienen un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. ¿No sería muy subjetiva la información si la emite un personaje que no estudie o que no sea periodista, sino sesgado por alguna fuente ideológica? Por ejemplo, un abogado dando información legislativa, pues posiblemente no le quedaría muy claro a los televidentes lo que él quiere transmitir. Yo lo que pienso en ese tema es que desde la Constitución de 1991 se dijo que los medios de comunicación y que había una libertad de prensa y que a los medios de comunicación podía acceder cualquier persona, ¿bien? Y digamos de alguna manera hacen que el periodismo se convierta en un oficio que hoy, como vos lo estás diciendo, lo ejercen abogados. Yo conozco abogados que ejercen el periodismo, politólogos que lo ejercen, ¿bien? Y como también conozco comunicadores estudiados que no lo ejercen bien. Entonces digamos que finalmente este oficio, pues uno sí quisiera que fuera exclusivo para comunicadores, pero digamos que hay también ciertas categorías, ciertos géneros periodísticos que los pueden ejercer otro tipo de personas que se han formado en otras áreas. Entonces, bueno, lo primero, tampoco subestimar a los periodistas, porque de alguna manera siempre nos creen, siempre nos están pidiendo que informemos, que investiguemos,
pero entonces también dicen que tenemos 1 centímetro de profundidad en un mar de conocimiento. Lo que sí es claro es que nosotros como periodistas tenemos el derecho a aprender en público. Eso significa que nosotros todos los días tenemos un ejercicio en el que vamos a conocer historias nuevas, mundos nuevos, situaciones nuevas y que debemos investigar. Pero finalmente, con el tema de que otras personas de otras áreas puedan ejercerlo, yo creo que ahí es donde el periodista tiene que formar bien en disciplina, en valores, en equilibrio informativo, para que marque una diferencia. Porque de resto, lo que vamos a ver son tribunas parcializadas, como las vemos en muchos casos, y tribunas parcializadas que de pronto ayudan a la opinión, pero que de alguna manera también, depende cómo se maneje, puede hacerle mucho daño al país. Cristian, usted ya lo mencionaba, en la actualidad hay otras carreras que también, digamos, están en el campo de la comunicación, exfutbolistas que hacen programas, abogados que también hacen parte de programas de radio, prensa e incluso televisión. ¿Será quizá que por darle espacio y participación a otros profesionales que no tienen el título de comunicador, estamos dejando a un lado a los comunicadores a propósito también de la tasa de desempleo de comunicadores que cada vez es más alta? Pero es que ni siquiera estamos hablando en este caso de que sean profesionales todos. Usted hablaba del ejemplo de los futbolistas. No, acá hay que diferenciar. O sea, los futbolistas son comentaristas. Y el periodista se tiene que diferenciar de ese comentarista. O sea, lo peor que le puede pasar a un periodista deportivo es que termine opinando igual que un futbolista. Eso no puede pasar. El periodista deportivo debe tener un criterio, debe tener un conocimiento mucho más amplio para opinar y sobre todo para informar. El problema es cuando quedan casi iguales al futbolista y el futbolista muchas veces termina hasta informando, cuando la función de ellos es ser comentarista, que es totalmente válido, absolutamente válida, como también es válido que un periodista sea comentarista de fútbol, también es válido, pero debe marcar diferencia como la marca, por ejemplo, un señor como Mr. Chip, Alexis el español, que empieza a dar cifras, empieza a dar datos, empieza a dar estadística y marca cifras. Eso no lo tiene un futbolista, pero para uno decir que un equipo está jugando mal o está jugando bien, hay que decirlo con toda sinceridad, no necesita pagar 5 años por la universidad. Para ustedes decir un equipo, eso lo hace cualquier aficionado. Ahí es donde el periodista se tiene que diferenciar. Y lo mismo en otros temas. Yo puedo hacer un programa donde estemos hablando de medicina. Yo no soy el experto en medicina. Yo soy el que sé manejar los tiempos, el que sé preguntar, el que sé organizar las ideas. Pero debo traer a un especialista, que en este caso es un médico, para que nos informe bien. Lo mismo sucede con el derecho. Bien, entonces yo como periodista hago mi función de presentar, de investigar el tema, de moderar, de hacer las preguntas y el experto que se dedique a responder. El problema es cuando el experto termina siendo presentador y termina siendo las veces de periodista, que es lo que no debería ocurrir. Cuando eso ocurre, claro, efectivamente un medio va a preferir contratar a un futbolista para que sea comentarista que contratar a un periodista, porque no marca la diferencia. Así es lo que ocurre también en algunos casos. Hablamos con la ciudadanía a propósito de este tema, el futuro de la comunicación en Colombia. Se debe estudiar como pregrado, se debe hacer como maestría, cualquiera puede ser comunicador. Esto fue lo que nos dijeron. Uno necesita realmente la academia para contextualizar muchas cosas que uno por fuera no aprende. Técnicas de recolección, técnicas de aprendizaje, y me parece que es fundamental la academia para este tipo de cosas. Pero yo creo que como opinión personal sí deberían de tener una formación específica y tratar de aplicarlo en lo que se estén desempeñando. O sea, no cualquier persona puede desarrollarse en este campo sin haber adquirido pues los conocimientos necesarios para desempeñarla. Entonces, pues sí, es necesario. Yo creo que es necesario formarse en la educación superior. No cualquier persona puede desarrollar funciones de un comunicador social y periodista. Yo creo que es necesario establecer pues como ciertos niveles de educación. No, yo no creo que ahí sea necesario ir a una universidad en este momento para ser un periodista, ser un político, no. Son dos cosas que deben de coger cotidianamente con el andar de la calle. Para ser un periodista hay que estudiar, claro. Me imagino que deben prepararse en algo especialmente para poder ser periodista. Así entonces, la ciudadanía opina. Para muchos sigue siendo importante el estudio de la educación superior
para los comunicadores y los periodistas. Cristian, ya usted también nos mencionaba en el ámbito deportivo que a veces pues, los mismos periodistas son los responsables de que otras personas pues, hagan parte del gremio. Esto ocurre también en otros campos, en noticias generales, en otro tipo de información, que de pronto por el afán de informar, por el afán del amarillismo o de generar un target, pues, dejemos de un lado esa esencia, ese objetivo de informar con rigurosidad y que por eso otras personas de otras profesiones y disciplinas hagan parte de nuestro campo. Pero es que acá estás tocando un tema bien interesante y es que hoy con la web 2.0, con las redes sociales, pues entonces finalmente cualquiera es periodista. Bien, o sea, cualquiera coge un video, lo graba de una situación, hace un reporte y lo pone en sus redes sociales y está informando. O sea, finalmente todos tenemos esa necesidad de informar. En el fondo todo el mundo, yo siempre lo he dicho, en el fondo todo el mundo en algún momento quiere ser periodista por esa necesidad que siente de informarle a otras personas sobre algo. Entonces, ahí está, o sea, para ser hoy periodista, o digamos para informar más bien, usted no necesita estar en un medio de comunicación, el medio está, que es una red social, y lo puede hacer. La calidad es donde debe estar la diferencia. Bien, de una persona que no estudió, que no tiene esa formación en valores, en equilibrio, en independencia informativa, bien, en rigurosidad con lo que estás diciendo, a un empírico que finalmente termina muchas veces opinando detrás de un micrófono y que lo puede hacer, bien, y lo puede hacer. Si alguien llega y dice voy a pagar un programa para hablar de política, voy a defender a X partido, y lo puede hacer, y está informando y está opinando, pero que uno diga está haciendo periodismo con rigurosidad, ahí es donde está finalmente la diferencia. Cristian, usted tiene dos posiciones importantes en este momento, es docente y gerente del canal local de la ciudad. Precisamente usted como docente, ¿cómo hace para que sus estudiantes generen esos valores y esa ética que usted tanto nos habla, para que cuando lleguen a un medio de comunicación, ya para terminar, pues lo hagan con la rigurosidad y sobre todo con el respeto por el televidente? Pues digamos que a mí lo que me gusta es utilizar una metodología donde lo enfrento a la realidad. O sea, yo siempre he tratado de ser, sobre todo, muy exigente, ser muy exigente para que no estrellen cuando lleguen a la realidad y enfrentarlos precisamente a la realidad, o sea que los ejercicios que hagamos académicos sean ejercicios que los involucre a investigar, a buscar fuentes reales, a estar en la calle, a sentir de alguna manera esa realidad, insisto, para que cuando lleguen al momento de la verdad a un medio de comunicación, pues no estrellen y finalmente lo puedan lograr. Y mire que quería tocar finalmente un tema, y es que mucha gente dice, oh, hombre, ¿y un comunicador cómo está gerenciando un canal de televisión? Eso lo debería gerenciar un administrador. Entonces mire que en todos los campos sucede, y no es solo en el periodismo donde vemos gente de otras ramas haciendo las veces de comunicaciones, o gente de otras ramas haciendo las veces de administradores. Para eso están las especializaciones, para eso están los posgrados, las maestrías. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo uno en administración, porque de alguna manera quiero estar mejor preparado en ese campo. Y lo mismo sucede con gente de otras ramas, politólogos que hacen especializaciones en periodismo, porque digamos lo quieren entender, lo quieren ejercer, y es totalmente válido. Pero insisto, muy importante la formación del pregrado para que sean periodistas responsables, rigurosos, estrictos en lo que hacen y sobre todo equilibrados. Él es Cristian Daniel Cartagena González, docente de la Universidad Católica Luis Amigo y gerente del canal Telemedellín. Cristian, gracias por acompañarnos. Mateo, a ustedes muchas gracias. A ustedes también gracias por su amable compañía. Los esperamos en una próxima oportunidad para conversar de temas de interés.